Caterpillar Incorporated, una de las marcas más reconocidas del planeta. Sus máquinas amarillas están presentes en carreteras, minas, represas y puertos, tanto en los lugares más remotos como en los grandes centros urbanos. Pero, al fin y al cabo, ¿qué tipo de productos venden? Esta es la historia no contada de Caterpillar, una empresa que literalmente moldeó el mundo de maneras que jamás podrías imaginar. Más que tractores o excavadoras, Caterpillar construyó puentes, ayudó a levantar ciudades enteras, apoyó esfuerzos de guerra e hizo posibles proyectos que parecían inalcanzables. En este video recorreremos más de un siglo de trayectoria para entender cómo un modesto taller en California se transformó en una potencia global que literalmente ayudó a construir el mundo moderno. La historia de Caterpillar comienza mucho antes de que la empresa recibiera ese nombre. Para comprenderla es necesario regresar al siglo XIX, cuando Estados Unidos atravesaba una transformación acelerada. El país expandía sus fronteras hacia el oeste, la población crecía a un ritmo intenso y la agricultura era la base que sustentaba a millones de familias. En ese contexto nació, en 1849, en la pequeña ciudad de Concord, en New Hampshire, un niño llamado Benjamin Holt. Benjamin creció en medio del trabajo duro y de la vida sencilla de una familia que dependía de la madera como fuente de sustento. Desde pequeño observaba el funcionamiento de los aserraderos, los engranajes de las máquinas y los problemas que los adultos debían resolver cada día. Ese ambiente despertó en él la habilidad de trabajar con materiales, de improvisar y, sobre todo, de no aferrarse a fórmulas tradicionales. Holt no tenía la disciplina de un ingeniero formado en escuelas técnicas, tenía, en cambio, la curiosidad y la intuición de un artesano que aprende probando, equivocándose y volviendo a intentarlo. En 1883, ya adulto, Benjamin tomó una decisión que cambiaría para siempre su vida. Dejó su tierra natal y partió hacia California, un estado que crecía en importancia después de la fiebre del oro y que ofrecía nuevas oportunidades a emprendedores ambiciosos. Allí, junto con sus hermanos, fundó la Stockton Wheel Company, especializada en la producción de ruedas de madera para vehículos agrícolas. Aunque se trataba de un negocio modesto, esa empresa sirvió como laboratorio para que Holt experimentara sus ideas y acumulara conocimiento sobre las necesidades de los agricultores. La agricultura de la época enfrentaba grandes dificultades, las tierras eran extensas, pero los métodos seguían dependiendo de animales de tiro. Con el avance de la mecanización comenzaron a surgir tractores movidos a vapor. Eran máquinas que impresionaban por su potencia, pero que tenían un problema grave. Pesaban tanto que, en suelos húmedos o arenosos, se hundían, volviéndose inútiles en gran parte del territorio estadounidense. Muchos agricultores compraban esos tractores con entusiasmo y terminaban frustrados al ver que sus tierras resultaban impracticables para ese peso descomunal. Benjamin Holt se interesó en ese desafío. A lo largo de los años de 1890 se dedicó a crear alternativas, probó diferentes formatos de ruedas, aumentó su anchura, intentó nuevas distribuciones de peso, pero ninguno de esos ajustes resolvía por completo el problema. Era necesario repensar la manera en que la máquina se apoyaba sobre el suelo. Después de numerosos intentos, en 1904, Holt llegó a la solución que cambiaría no solo su empresa, sino también la propia historia de la mecanización agrícola. Sustituyó las ruedas tradicionales por largas orugas metálicas que giraban en torno a rodillos. Esa estructura distribuía el peso del vehículo de manera uniforme y permitía que el tractor se desplazara sin hundirse. Por primera vez, una máquina agrícola podía avanzar en terrenos blandos, pantanosos o arenosos con estabilidad y eficiencia. La demostración del nuevo tractor causó un impacto inmediato. Durante las pruebas, un fotógrafo que acompañaba la presentación observó el movimiento de las orugas y comentó que la máquina se arrastraba como una gran oruga. La palabra en inglés para oruga es Caterpillar. El apodo gustó a Holt, que decidió adoptarlo como marca. Sin saberlo, aquel fotógrafo había bautizado a una de las futuras gigantes de la industria mundial. El tractor de orugas no era solo una curiosidad técnica. Representaba una revolución práctica para los agricultores. Ahora, áreas que antes no podían cultivarse se volvían productivas. La mecanización del campo avanzaba y Holt se convertía en pionero de ese proceso. El precio de cada máquina era elevado,
alrededor de $5.500, lo que en valores actuales superaría los 180.000. Aún así, muchos agricultores percibieron que la inversión valía la pena, pues el aumento de la productividad compensaba el costo inicial. Ese primer éxito comercial consolidó a Holt como inventor y empresario visionario. Su tractor no solo aumentaba la producción agrícola, sino que también simbolizaba el espíritu de innovación de una América que se expandía, exploraba nuevas fronteras y apostaba por la tecnología para superar los obstáculos naturales. El impacto fue inmediato en el campo, pero pronto quedó claro que la invención tendría aplicaciones mucho más allá de la agricultura. El concepto de tracción por orugas se convertiría en la base de máquinas que abrirían carreteras, construirían represas e incluso influirían en estrategias militares. Benjamin Holt, al buscar una solución para los agricultores, había sentado las bases de un imperio industrial. El éxito del tractor de orugas le dio a Benjamin Holt la confianza de que su invención marcaría el futuro de la agricultura. Sin embargo, los años siguientes demostraron que, aún con una idea revolucionaria, una empresa no se mantiene sin enfrentar crisis, competidores y transformaciones del mercado. El inicio del siglo XX colocó a Holt Manufacturing frente a todos esos desafíos al mismo tiempo. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, mostró de inmediato la versatilidad del tractor de orugas. Aunque creado para el campo agrícola, resultó extremadamente útil en terrenos de batalla. Los ejércitos necesitaban transportar municiones, alimentos y equipos pesados en suelos embarrados y destruidos por los bombardeos. Los tractores Holt se mostraron perfectos para esa tarea. Su capacidad de avanzar donde las ruedas convencionales se hundían llamó la atención, hasta el punto de inspirar a ingenieros británicos a desarrollar los primeros tanques de guerra. La invención de Holt, por lo tanto, influía no solo en la agricultura, sino también en la propia forma de combatir en los campos de Europa. A pesar de la notoriedad alcanzada, la empresa enfrentaba problemas internos. Un antiguo empleado de Holt, Clarence Leo Best, había fundado su propia compañía. Joven y ambicioso, Best se convirtió rápidamente en un competidor formidable. Sus tractores competían directamente con los de Holt, y los agricultores, confundidos ante las similitudes, dudaban en elegir qué empresa ofrecía la mejor solución. Esa división del mercado perjudicaba a ambos lados. Las disputas judiciales aumentaban los costos y la incertidumbre, mientras que las campañas agresivas de ventas desgastaban la imagen de las dos compañías. En 1920, la situación se agravó con la muerte de Benjamin Holt. La desaparición del fundador dejó a Holt Manufacturing en una crisis de liderazgo e identidad. Holt no era solo un inventor, era la figura que simbolizaba la empresa, el hombre cuya visión había dado sentido a aquella máquina peculiar llamada Caterpillar. Sin él, la compañía perdió parte de su rumbo y muchos se preguntaban si tendría condiciones de sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. Fue en ese escenario delicado que asumió la dirección Thomas A. Baxter. Más pragmático que visionario, Baxter comprendió que la empresa necesitaba cambiar de enfoque. Hasta entonces, gran parte de la estrategia estaba dirigida a tractores gigantes destinados a la agricultura, pero la realidad de Estados Unidos se transformaba. En 1921 el gobierno aprobó la Ley Federal de Carreteras, que preveía la construcción de miles de kilómetros de carreteras pavimentadas en todo el territorio. Era la oportunidad perfecta para reposicionar a la empresa hacia el sector de la construcción civil. Baxter orientó a la compañía a producir máquinas más pequeñas, más versátiles y adaptadas a obras de infraestructura. Ese cambio no solo abrió nuevos mercados, sino que también aumentó las posibilidades de supervivencia ante la crisis interna. Sin embargo, el problema de la competencia con la empresa de Clarence Best permanecía. El impasse se arrastraba, drenando recursos y desgastando ambas marcas. La solución llegó en 1925. Después de años de disputas, Holt Manufacturing y CL Best Gas Traction Company decidieron unir fuerzas. La fusión dio origen a Caterpillar Tractor Company, que nacía ya como una gigante, combinando la experiencia de las dos empresas y eliminando la rivalidad que tanto perjudicaba sus negocios. El nombre elegido fue Caterpillar, consagrado desde los primeros tractores de orugas. La nueva empresa trajo también cambios de identidad.
Las máquinas recibieron el color gris blindado, transmitiendo robustez y durabilidad, mientras que el logotipo Caterpillar fue actualizado para marcar una nueva etapa. La fusión no era solo un acuerdo financiero, representaba la continuidad del sueño de Benjamin Holt sobre bases más sólidas, ahora bajo el liderazgo de ejecutivos preparados para transformar una invención prometedora en un imperio industrial. Caterpillar Tractor Company surgía, por lo tanto, como símbolo de resiliencia. Había superado crisis de confianza, la muerte de su fundador y años de disputas judiciales. Estaba lista para un nuevo ciclo de expansión. Todavía enfrentaría tiempos difíciles, pero llevaba consigo la fuerza de una marca que ya inspiraba confianza en el campo y que ahora se preparaba para levantar carreteras, puentes y ciudades. La década de 1930 comenzó en medio de incertidumbres. Caterpillar Tractor Company todavía era joven, pero necesitaba demostrar al mundo que la fusión entre Holt y Best no había sido solo un intento de supervivencia. Para consolidar su posición, la empresa apostó por lo que siempre había sido su mayor fortaleza, la innovación. En 1931, Caterpillar lanzó dos hitos que definirían su identidad tecnológica. El primero fue la motoniveladora independiente, la primera máquina diseñada exclusivamente para nivelar terrenos. Antes de ella, los ingenieros improvisaban adaptaciones en tractores ya existentes, lo que limitaba la eficiencia de las obras. Ahora existía un equipo especializado, pensado desde su origen para esa función. Esta innovación abrió camino a la expansión de la red vial en Estados Unidos y en otros países que se modernizaban rápidamente. Ese mismo año, la compañía presentó otro avance decisivo, el motor diésel D9090 apodado Old Betsy. Era un motor robusto, eficiente y versátil, capaz de funcionar en tractores, generadores e incluso en aplicaciones marítimas. Mientras los competidores todavía dependían de la gasolina, Caterpillar se adelantaba y mostraba que el diésel sería el combustible del futuro para las máquinas pesadas. Old Betsy no solo aumentaba la durabilidad de los equipos, sino que también reducía los costos operativos, conquistando rápidamente la confianza de clientes en distintos sectores. Fue también en ese periodo cuando la empresa consolidó el color amarillo como estándar de sus máquinas. La decisión tenía una lógica práctica. El amarillo era más visible en los lugares de obra y garantizaba mayor seguridad para operadores y trabajadores, pero, con el tiempo, se convirtió también en un símbolo. Hoy basta ver una máquina amarilla en funcionamiento para asociarla de inmediato con Caterpillar. A pesar de los avances, Caterpillar no fue inmune a la crisis que sacudía al mundo. La Gran Depresión, iniciada en 1929, redujo drásticamente la capacidad de inversión de agricultores y constructores. Las ventas cayeron y el futuro parecía incierto. Fue entonces cuando la compañía encontró un aliado inesperado. La Unión Soviética, en plena campaña de industrialización, comenzó a importar tractores Caterpillar a gran escala. Esos contratos internacionales permitieron a la empresa atravesar los años más oscuros de la crisis económica global y mantener sus líneas de producción activas. Pocos años después, Caterpillar reforzaría su reputación en un proyecto que se convertiría en un ícono del siglo XX. En 1933, sus máquinas participaron en la construcción del puente Golden Gate, en San Francisco. La imagen de los tractores Caterpillar, ayudando a levantar una de las mayores obras de ingeniería del mundo, consolidó a la empresa como socia indispensable en los emprendimientos de gran escala. Pero la prueba definitiva llegaría con la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, Caterpillar produjo más de 20.000 máquinas para el esfuerzo bélico. Sus equipos fueron utilizados para abrir carreteras en selvas, levantar pistas de aterrizaje en islas del Pacífico, construir puertos y transportar suministros en terrenos inhóspitos. Aunque no aparecían en los titulares como los tanques o los aviones, las máquinas Caterpillar fueron vitales para la logística de los aliados. Sin ellas, mantener las líneas de abastecimiento habría sido casi imposible en muchas regiones devastadas. Con el fin de la guerra, el mundo necesitaba reconstruirse. Era la oportunidad perfecta para que Caterpillar expandiera su presencia global. En 1950, la empresa abrió su primera subsidiaria en Inglaterra, señalando su ambición de convertirse en verdaderamente internacional. En la India, las máquinas Caterpillar ayudaron a levantar la represa Bhakra, una de las mayores obras hidráulicas del continente asiático.
En 1956, la compañía participó en la infraestructura de los Juegos Olímpicos de Melbourne, reforzando aún más su imagen global. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por un crecimiento continuo. En los años de 1960, Caterpillar adquirió Taumotor Corporation, ingresando en el mercado de montacargas. También actualizó su identidad visual con el logotipo en forma de bloque que transmitía solidez y modernidad. En los años de 1970, la compañía continuó expandiendo su red de distribuidores y lanzó programas de apoyo como CAT Plus, garantizando asistencia técnica estandarizada en diferentes partes del mundo. En ese periodo, el color amarillo Caterpillar se consolidó definitivamente como símbolo global de la marca. Es importante recordar que el crecimiento no ocurrió sin desafíos. La empresa enfrentó oscilaciones económicas, crisis del petróleo y una competencia cada vez mayor de fabricantes internacionales. Sin embargo, su combinación de innovación tecnológica, presencia global y reputación de confiabilidad mantuvo a Caterpillar en una posición de liderazgo. Al final de ese periodo, Caterpillar ya no era solo un fabricante estadounidense, era un ícono mundial de la ingeniería, desde carreteras en África hasta represas en Asia, desde puertos en América Latina hasta minas en Europa, sus máquinas estaban en todos los lugares donde el ser humano intentaba superar las barreras de la naturaleza. La empresa, que había nacido de una invención improvisada en 1904, era ahora uno de los pilares de la infraestructura global. Al llegar a los años de 1980, Caterpillar ya era reconocida como uno de los mayores nombres de la industria mundial de maquinaria pesada. Pero la empresa sabía que, para mantenerse en la cima, necesitaba diversificar y anticiparse a los cambios. En 1981, expandió su actuación hacia el sector energético, invirtiendo en turbinas de gas y más tarde en soluciones de energía solar. Caterpillar quería ser vista como proveedora de fuerza en todas sus formas, capaz de mover tanto la tierra como la infraestructura energética que sostenía la modernidad. Pocos años después, en 1985, lanzó el programa Caterpillar Certified Rebuild. La iniciativa permitía que máquinas usadas fueran reconstruidas en las fábricas y devueltas prácticamente nuevas, con garantía, pero a un costo menor que un equipo nuevo. Esto reforzaba la durabilidad de sus productos y mostraba una preocupación pionera por la sostenibilidad. En 1986, la empresa oficializó su nueva identidad corporativa, adoptando el nombre Caterpillar Incorporated. El título reflejaba su porte global y la diversificación de sus áreas de actuación. En los años de 1990, Caterpillar enfrentó duras huelgas y disputas laborales que pusieron a prueba su relación con los trabajadores. Las protestas ganaron espacio en la prensa y demostraron que, detrás de las máquinas poderosas, había miles de empleados exigiendo mejores condiciones. Estas crisis internas obligaron a la compañía a modernizar su gestión y sus políticas laborales. Al mismo tiempo, Caterpillar se preparaba para el futuro digital. En 1998 lanzó la CAT Rental Store, red de alquiler de equipos, y la CAT Parts Store, plataforma en línea para la venta de repuestos. La empresa entendía que no bastaba con vender máquinas, era necesario ofrecer servicios integrados, incluyendo mantenimiento y soporte, un modelo que se volvería aún más importante en el nuevo siglo. Con la llegada del milenio, Caterpillar concentró sus esfuerzos en sectores estratégicos. En 2011 compró a Bucyrus, gigante de la minería, por $8.800 millones. La adquisición consolidó su liderazgo en el suministro de equipos para minería a gran escala. En ese mismo periodo vendió su división agrícola a AGCO, enfocándose en áreas más lucrativas como la construcción pesada y la minería. La vida de una gigante global, sin embargo, no está libre de controversias. En 2018, Caterpillar fue investigada por prácticas fiscales y criticada por los impactos ambientales de sus operaciones. Estos episodios reforzaron la necesidad de invertir en transparencia, gobernanza y soluciones sostenibles. La respuesta llegó con compromisos concretos. La compañía comenzó a desarrollar equipos con menor emisión de contaminantes, proyectos de eficiencia energética y asociaciones humanitarias. Entre ellas se destacó el apoyo a la Cruz Roja en regiones devastadas por desastres naturales. Caterpillar quería demostrar que su fuerza podía servir no solo para levantar obras monumentales, sino también para apoyar a comunidades en momentos de fragilidad. Hoy las cifras impresionan.
Caterpillar alcanza ventas anuales de alrededor de 66.900 millones de dólares. Su red cubre 192 países y la marca posee casi 40% del mercado global de maquinaria pesada. Es difícil imaginar una gran obra de infraestructura contemporánea sin la presencia de algún equipo Caterpillar. Más allá de los números, el legado de la empresa está en la resiliencia. Desde el tractor de orugas creado en 1904 hasta las actuales soluciones digitales y sostenibles, Caterpillar sobrevivió a guerras, a la Gran Depresión, a crisis energéticas, a disputas laborales y a presiones ambientales. Cada obstáculo se transformó en una oportunidad para crecer. Hoy Caterpillar no es solo un fabricante, es un símbolo de la capacidad humana de transformar ideas simples en legados duraderos, un nombre asociado a la construcción de carreteras, represas, minas y ciudades que moldearon el siglo XX y que continúan moldeando el siglo XXI. Desde New Hampshire hasta el mundo, desde un modesto taller en California hasta el liderazgo global, Caterpillar representa cómo la persistencia y la innovación pueden levantar no solo máquinas, sino también parte de la propia historia de la civilización moderna.